El capítulo 11 de Hebreos, en el cual estamos ya, nos habla acerca de la fe. Ya la anterior reunión hemos visto del 1 hasta el versículo 6. Hemos visto cómo se entiende la fe. En el versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza, la seguridad, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la garantía de las cosas celestiales, de las promesas de Dios, y eso en lo cual creemos. Y hemos visto también ya acerca de dos personajes como ejemplo: Abel, ¿sí?, que ofreció un sacrificio excelente a través del cual él expresaba su fe en cosas que no veía Abel. Aún no veía al Redentor, pero a través de sus ofrendas dio testimonio de que él creía en alguien que vendría a redimirlo. Él creía, aceptaba que era pecador, pero alguien moría en lugar de él y él era librado. Fue justificado Abel, luego también Enoc, un hombre de Dios, hemos visto, que caminó con Dios, tuvo revelación de Dios mismo, de la venida del Señor para hacer juicio, dice, contra los impíos. Tremendo Enoc. Y ahora vamos a ver el testimonio de fe de Noé. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que alguien pueda agradar a Dios, acercarse a Dios y ser aceptado por Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que Dios existe, no esté dudando. Y eso decíamos, ¿no? La Biblia no trata de convencer al hombre de la existencia de Dios. La Biblia comienza afirmando sin lugar a dudas, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En ningún momento la Biblia pone en consideración la duda de que si existe o no existe Dios. La Biblia, de hecho, comienza afirmando simplemente que Dios es el creador de toda la tierra, de todas las cosas. Quien se acerca a Dios debe creer que Dios existe, no debe dudar de eso, y que es galardonador de aquellos que le buscan en fe. Y vamos a ver el ejemplo de Noé. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, un hombre de fe porque esa fe le fue transmitida a través de sus antepasados. ¿Sabe que Noé fue bisnieto de Enoc? Sí, fue bisnieto de Enoc. Capítulo 5 de Génesis va a encontrar los descendientes de Adán. Dice que Enoc, un hombre de Dios tremendo, fue arrebatado por el Señor, tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Y este Matusalén tuvo otro hijo que se llamó Lamec. Y Lamec tuvo a Noé. Amén. ¿Se imagina el testimonio de Enoc en esos días, en esas épocas? Su testimonio se pasaba de generación en generación. ¿Cree que Noé no escuchó de su bisabuelo Enoc? De que advirtió a la gente de su tiempo acerca del juicio de Dios, como dice Judas, el libro de Judas. Vio al Señor venir con sus decenas de millares a juzgar a los impíos, a los malos. Y él advirtió a la gente de su tiempo, él proclamó el juicio de Dios. Enoc fue un predicador, su bisabuelo de Noé fue un predicador, y de ahí vienen las generaciones. Su padre de Noé, Lamec se llamaba. Génesis capítulo 5, versículo 28 dice lo siguiente, mire, escuche, Génesis 5, 28. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y le llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando nace su Noé a Lamec, entonces él le pone por nombre Noé, que quiere decir descanso, sosiego, y dice: este nos va a traer el reposo, el descanso a la tierra que Jehová maldijo. Él era consciente de que la tierra estaba maldecida, de que el hombre era pecador, que había una promesa de paz, de redención vendría. Y dijo: este nos va a traer esa paz.
No nos dice la Biblia si pensaba tal vez que él sería el Redentor. Posiblemente, no lo sabemos. Pero hay una esperanza expresa en alguien que viene a redimir. Se dice que los antiguos, ¿no? Por ejemplo, cuando nació Moisés pensaban que Moisés era el libertador, pero no era él. Anunciaba así. Era un modelo profético de lo que sería Jesús el libertador más adelante. Pero vemos la fe, hermanos, a través de la familia. No había todavía Biblia en esos tiempos, pero escuchaba el testimonio del abuelo, del bisabuelo. Como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Bueno, en esos tiempos de manera verbal, pero oían la palabra de Dios, y eso es lo que hacía que estos hombres del pasado acuñen, abriguen, abracen esa fe. Aplicación para nosotros, hermanos. Debemos trabajar en fe con nuestros hijos, nietos, bisnietos. Nuestro testimonio servirá para esta generación. Mi papá, mi abuelo salían a predicar. Escuché a los hijos de mi hermana Esthercita. La misma hermana Esther hablaba de que su papá siempre iba repartiendo folletos, ¿no? Siempre nos contaba ese testimonio, ¿no? ¿Y eso queda, hermano? Eso es importante, el testimonio que damos como padres, como abuelos, como bisabuelos. Es importante, hermanos, para que una generación de fe se vaya forjando en nuestras familias. Todo lo que hacemos no es en vano, dice el Señor. Entonces, esa fe fue transmitida. Bisabuelo, abuelo, el padre de Noé abrazaban esa esperanza, esa fe en un Salvador. Bendito sea Cristo. Muy bien. Y dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido. Y se dice que Noé predicó 120 años. Posiblemente fue el tiempo también de construcción del arca. Él dio testimonio, predicó. Pedro lo dice de la siguiente manera, el Espíritu Santo en 2 de Pedro 2:5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, haciendo referencia al diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice. Pregonero de la justicia de Dios. ¿Qué es un pregonero? Alguien que predica, anuncia. Entonces vemos aquí ya que no solamente Enoc predicó sobre el juicio de Dios, vemos que Noé sigue ese ejemplo, ¿no? 120 años estuvo anunciando a través de la obra que hizo ese arca. Estuvo anunciando las cosas que no se veían, el diluvio, y la gente no le creyó. Se dice en realidad no encontramos que diga 120 años predicó Noé, no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero lo asumimos acerca de que cuando Dios ve la maldad de los hombres, en el libro de Génesis, dice el Señor, no contenderá más mi alma con la del hombre, pues él es carne y su corazón es pecador. Su tiempo será 120 años, dice, ¿no? De ahí sacamos, desde el momento que Dios determina juicio para la humanidad por la maldad de los hombres, le da un plazo de gracia de 120 años. Y es el tiempo que predicó Noé, construyó el arca, porque ya al final de los 120 años viene el juicio para toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Entonces, Noé predicó, la gente de su tiempo escuchó el mensaje, la prevención, la salvación. La escucharon, sí, crean, arrepiéntanse. Va a venir un diluvio. Y todo el mundo dice, diluvio, aquí nunca llueve. ¿Y para qué está construyendo este viejo loco el arca? Dice, si no hay mar, no hay lago, peor ni llueve. Era motivo de burla, ¿no? Que va a llover. ¿Y a dónde se lo va a llevar el barco? Nadie construye un barco en un monte, ¿verdad? Todos los que construyen, hasta hoy en día cuando se construyen los barcos, los astilleros están cerca del mar o cerca de un lago grande para que ahí mismo vaya al mar. Pero nadie construye un barco en el cerro, en la sierra. ¿Quién se va a ir a construir un barco, no? Pero algo así ocurrió en el tiempo de Noé. Estaba construyendo un barco en un lugar donde no había agua, no llovía y era motivo de burla. Pero Noé creyó las cosas que aún no se veían. La gente de su pueblo fue advertida, por tanto no tenían excusa. Por eso dice, condenó al mundo, porque el mundo escuchó y no obedeció, no creyó, pero fue hecho heredero de la justicia de Dios, de la salvación de Dios.
En conclusión, podemos decir, hermano, en esta meditación acerca de la fe de Noé, la respuesta de fe y obediencia de Noé trajo el justo juicio de Dios sobre el mundo antiguo. ¿Fue justo el juicio de Dios? Fue justo. Pero murió mucha gente, pero fue justo el juicio. No fue que pobrecito, un genocidio, mató a gente inocente. No, nadie era inocente. Dios advirtió, como todo lo que hace, Dios advierte. La gente desechó, como leíamos anteriormente, ¿no? Si desecháremos, ¿no?, la salvación a Cristo Jesús, no queda más sacrificio por los pecados. Esa generación desechó la salvación, desechó la advertencia. No hay injusticia de parte de Dios, es justicia de Dios. El mundo pecador fue destruido, pero Dios mostró su gran amor a la humanidad a través de Noé y su familia. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo va a amarlo? Dicen algunos, si lo destruyó. Sí, eso es justicia de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que le dio una oportunidad. Lo preservó en Noé. Justicia de Dios por un lado, por otro lado, gracia y misericordia y amor de Dios. Dios es quien hace todo esto, hermano. Entonces aprendemos esta noche que la fe es algo que tiene que ser transmitida, predicada, anunciada, vivida para nuestras generaciones. Gloria al Señor. Y Dios siempre muestra su amor a la humanidad. Por más que ella la rechaza, va a haber siempre quien va a creer, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es la fe. Dios nos ayude y nos siga fortaleciendo, hermanos, en fe. Así como esos hombres de Dios de la antigüedad. Nosotros también seguimos, permanecemos, caminamos por fe y no por vista, como dice la palabra. Bien, hermanos, vamos a pasar ya al tiempo de oración en esta hora.